evidentemente la calificación es negativa y es fácil recurrir a las encuestas, ¿no? El nivel de desaprobación supera el 90%. Creo que su aprobación en el mejor de los casos está en 7-8%. En consecuencia, hay un problema serio en la gestión gubernamental. Esto a consecuencia de decisiones erradas durante la gestión, pero considero que principalmente por el tema de la conflictividad social, que no supo abordarlo, y lo más grave, que hubo consecuencias de vidas humanas, ¿no? Que hasta el día de hoy no se asume con la responsabilidad que corresponde. Me refiero al costo político, porque en democracia no puede haber un muerto, no puede haber personas que hayan sido asesinadas, inclusive en este caso por parte de las fuerzas Exitosa. del orden. Esa circunstancia ha hecho que genere un alto nivel de desaprobación. Vamos al espacio político y esto que ha generado el comentario, la petición que ha hecho la presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Y sobre qué exactamente? A ver, lo que le pide la presidenta Boluarte es que el Congreso pueda resolver la cuestión de confianza y la incapacidad moral permanente, pero también queremos darle la bienvenida a nuestro invitado Richard Arce, excongresista de la República, para que pueda un poco ser la voz de los ciudadanos que van a responder y que están respondiendo a la pregunta del día, la pregunta exitosa, y es cómo evalúa la gestión de la señora Boluarte a puertas del cierre del año. En varios aspectos, en trabajo, de repente en la mitigación respecto al fenómeno del niño, en la economía. Ella ha dicho de que su gobierno ha traído estabilidad democrática, pero ¿qué opina nuestro invitado? Richard, ¿qué tal? Buenas noches. Calor, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Evidentemente, la calificación es negativa y es fácil recurrir a las encuestas, ¿no? El nivel de desaprobación supera el 90%. Creo que su aprobación en el mejor de los casos está en 7-8%. En consecuencia, hay un problema serio en la gestión gubernamental. Esto a consecuencia de decisiones erradas durante la gestión, pero considero que principalmente por el tema de la conflictividad social, que no supo abordarlo, y lo más grave, que hubo consecuencias de vidas humanas, ¿no? Que hasta el día de hoy no se asume con la responsabilidad que corresponde. Me refiero al costo político, porque en democracia no puede haber un muerto, no puede haber personas que hayan sido asesinadas, inclusive en este caso por parte de las fuerzas del Exitosa. orden. Esa circunstancia ha hecho que genere un alto nivel de desaprobación y evidentemente carga también el hecho de ser parte del gobierno de Pedro Castillo, porque hay un detalle muy importante, ¿no? Dina Boluarte era la vicepresidenta y se dio una sucesión constitucional por lo sucedido el pasado 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo pretendió hacer un golpe de Estado después de un gobierno prácticamente corrupto, ¿no? Entonces, esa continuidad se ha dado y Dina Boluarte ha sido parte de ese gobierno. Por más que pretenda deslindar cualquier tipo de responsabilidad, ella fue ministra casi hasta días antes del Del infausto día golpe. del 7 de diciembre, ¿no? Que no tiene en prisión hasta el día de hoy a Pedro Castillo, ¿no? Con razón y con cuestiones objetivas, ¿no? Porque pretendió irrumpir en nuestro sistema democrático, ¿no? Pero Richard, a ver, entendemos que es bastante clara la reacción de la ciudadanía cuando le escucha a la presidenta decir: hemos pacificado el país, damos gobernabilidad y estamos trabajando por los ciudadanos. La gente saca su propia línea y puede tomarla con ironía, con risa o con frustración. Sin embargo, ¿cómo podemos tomar lo que seguidamente dijo respecto al tema de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso? Ella mencionó que toda esta situación de gobernabilidad, de pacificación del país, además se ha conseguido en base a tres hechos. Dejamos atrás los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso que tanto daño le hicieron al Perú. ¿Realmente lo puedes tú tomar como tal, Richard? Que ya no hay pelea, hay un clima de paz, de coordinación, de conversación, de cooperación política, parlamento o palacio de gobierno. Lo que hay más bien es una especie de componenda para quedarse hasta el 2026, porque recuerda bien que uno de los compromisos, y te lo puedo testimoniar, porque en la Exitosa. reunión que tuve con la presidenta al inicio de año, el compromiso era claro: proponer el adelanto de elecciones y participar activamente para que se dé este proceso de transición. Ahora han reculado y hay más bien un acuerdo bajo la mesa para quedarse hasta el 2026. En palabras sencillas,
no te hago nada y tú sigue con todas las trapacerías que viene cometiendo el Congreso de la República. Fíjate todo lo que ha venido sucediendo. Estamos ante un mega escándalo de corrupción donde ya se está comprobándose con la colaboración eficaz del asesor principal de la fiscal de la Nación que se traficaba con votos. Y desde el Congreso de la República han estado blindando prácticamente a delincuentes, ¿no? Porque no hay otro nombre para mencionar a los mochasueldos, a los niños 1, niños 2, niños 3 y todos los traficantes que tenemos, ¿no? Entonces, parecería que el gobierno y la propia presidenta Dina Boluarte viven una realidad paralela, no está entendiendo el mensaje. Y por eso se debe entender que ante esos abusos del Congreso de la República, de parte de la presidencia no dicen absolutamente nada. Cuando en una democracia, justamente en una circunstancia, cuando uno de los poderes abusa de su posición, para eso está el contrapeso político del otro poder, para que nos defienda la ciudadanía. No pueden atropellar e irse por encima de lo que establece inclusive la propia Constitución. Pretender tumbarse la Junta Nacional de Justicia, un organismo constitucional autónomo, para irrumpir en el sistema de justicia, para favorecer casos de gente implicada en temas escabrosos como los cuellos blancos, el caso Lavallato, y podemos seguir enumerando, inclusive la propia hermana de la fiscal de la Nación. Y eso cuestionábamos ayer, señor Arce. En plena recesión económica, sumado, ¿no? Hay estabilidad, pero en la relación que tiene el Ejecutivo con el Congreso. En lo que va de ese año, solo se ha censurado a un ministro, que ha sido el ministro del Interior, Vicente Romero. Eso no ocurría con la gestión anterior, a pesar de que Dina Boluarte tiene a personas cuestionadas. Una de ellas es Eduardo Arana, mencionado también con el último escándalo por el caso Cuellos Blancos del Puerto. Que tiene sus audios con el famoso hermanito y nos toca Pariachi. ¿Y dónde está la interpelación favores del Congreso? O sea, y es el encargado justamente de perseguir a través del Ejecutivo, en este caso a las personas que están fugadas de la justicia. Y a propósito de eso, ¿dónde está Vladimir Cerrón? Otro delincuente que se ha fugado, que ya está sentenciado, que ahora ha recibido una medida cautelar de 36 meses, porque evidentemente era lo que correspondía al fugarse, al sustraerse de la justicia, ¿no? Entonces, la pregunta también cae por su propio peso. ¿No le estarán protegiendo a Vladimir Cerrón? Por eso se siente orondo, se siente con todas las ínfulas para utilizar inclusive redes sociales y tratar de inclusive mandar mensajes al país, hasta amenazar al general de la policía. Y fíjate, de un lado pasa esto, está pero del otro lado, fíjate el presupuesto general de la República, que por cierto se ha incrementado. Estamos batiendo récord en plena recesión económica, cuando la austeridad debería ser la estrategia económica para salir de la crisis. No, se ha incrementado el presupuesto en más de 240.000 millones de soles, de los cuales se ha reducido el presupuesto para la lucha contra la inseguridad ciudadana y se ha incrementado el presupuesto del Congreso de la República, más de 200 millones, superan los 1.000 millones, para que se sigan dándose bonos, para que se sigan dándose a sus canastas y sus aguinaldos y todos los beneficios que son los únicos que reciben porque tienen la autonomía presupuestal para poder disponer de ella. Entonces, en esa circunstancia, ¿dónde está la señora presidenta de la República? Bueno, la señora presidenta de la República, Richard, está pidiéndole al Congreso de la República que actúa con todo lo que estás mencionando y con otras cosas más que falta mencionar, le está pidiendo que determine constitucionalmente, mediante una reforma, el tema de incapacidad moral permanente, como también el tema de cuestión de confianza. Este Congreso, con todo lo que bien acabas de mencionar, tendría que abocarse a este pedido de la presidenta. Y te agrego una pregunta más. ¿Por qué la presidenta le hace ese pedido en esta coyuntura? Dos cuestiones muy concretas. Hay que tener mucho cuidado que dentro de esta componenda que yo digo de este acuerdo subrepticio que existe entre el Congreso y el Ejecutivo para quedarse hasta el 2026, van a poner en tapete tal vez una cuestión de confianza, como tú lo has manifestado, o podrían poner en tapete lo que se ha presentado, una moción de vacancia. ¿Con qué objetivo? Para engañar a la población, para atarantar a la población, para decir que están haciendo el control político, porque hay una cuestión objetiva. Para empezar, la moción de vacancia no tiene los votos, ni siquiera va a tener la posibilidad de tener los votos para pasar a debate.
porque lo que han hecho es anunciar la moción. El siguiente paso, se requiere, creo que es poco más de 52 firmas para que se pueda agendar una sesión para abordar el tema. Para que se toque el tema, se necesita esa votación. No existen esos votos. Entonces, es un engañamuchachos, pues. Entonces, finalmente, están de acuerdo las bancadas, porque al final, si te ves la composición de los ministros que están actualmente en el gabinete, hay varios que son muy cercanos a los partidos políticos que componen las principales bancadas del Congreso de la República y que están involucrados justamente en todo este escándalo de corrupción con Patricia Benavides, pero también varias de estas organizaciones son consideradas organizaciones criminales. Estos partidos políticos para la Fiscalía son organizaciones criminales. Esto no hace más que concluir que habría una especie de acuerdo implícito entre diferentes fuerzas del lado oscuro para seguir destruyendo la institucionalidad, para seguir copando poderes, como el caso de la elección del defensor del pueblo. Ya ha testimoniado este señor Villanueva, asesor de Patricia Benavides, que tiene un chat con otro prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, a cambio de el manejo de los votos. Y es que fue su abogado. Para poder favorecer la sanción que iban a hacer a Zoraida Ábalos, la ex fiscal suprema. Entonces, en consecuencia, te das cuenta a qué nivel de componenda, de tráfico, de negociado estamos llegando. Y frente a eso, ¿qué hace el Ejecutivo? El Ejecutivo no hace nada. Entonces, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Es con la connivencia del Ejecutivo que se está llegando a esta situación y nos pone en riesgo a todo el país porque nos expone a una situación realmente crítica en un escenario de crisis económica, como te estaba expresando, de posible crisis alimentaria, de crisis ambiental, y que evidentemente se está sintiéndose la pobreza. Esta va a ser una de las navidades más tristes, ¿ah? Estoy en mi tierra, por eso la señal un poco difícil del internet, estoy en Apurímac, es complicado. Está lloviendo en este momento, eso da alegría porque ha llovido también anoche, eso es bueno porque ayuda a la actividad agrícola, pero conversando con los agricultores no han sembrado ni la mitad de lo que siempre sembraba. ¿Qué quiere decir eso? Que el próximo año no va a haber productos de pan llevar. Y eso es un indicador importante, señor Arce. ¿Cómo ha gestionado la señora Boluarte la mitigación del fenómeno del Niño y el cambio climático? La urea finalmente nunca se llegó a comprar. El gobierno de Castillo lo intentó comprar 4 veces y luego asume Dina Boluarte y tampoco trae la urea para los agricultores. Lo que hizo fue repartir algunos bonos, pero sabemos que eso no ha sido suficiente. Entonces, no es que estemos en contra de la gestión de Dina Boluarte, es que estamos opinando en base a los indicadores de economía, trabajo y, como usted menciona, lo que pasa con la agricultura, que lamentablemente no van a poder reactivarse económicamente este año y posiblemente el que venga tampoco. La indignación de la población, ¿no? Mientras que el ciudadano de a pie, el agricultor, el trabajador, el obrero, se sacrifica para que estas fiestas navideñas puedan compartir tal vez una cena en casa, los congresistas se están despachando de lo lleno cuando ni siquiera trabajan. Los congresistas no están trabajando, todo lo hacen en virtualidad. Uno ve una comisión del Congreso prácticamente vacía, ve el pleno del Congreso vacío. Entonces, ¿cómo se puede discutir o debatir las leyes? ¿Cómo garantizamos, fíjense esta situación, cómo se garantiza la votación de esos congresistas para saber si realmente están siguiendo o no la sesión? Porque estando presentes, bueno, todavía uno dice, ahí estaba el congresista. Vaya a saber Dios si estaban en la playa o solamente prenden en un momento para votar. Por eso es que se filtran inclusive expresiones indeseables, como hizo ese congresista fujimorista, ¿no? Que faltó el respeto a su propia compañera. Sexista, machista, desde todo punto de vista, y todavía con el desparpajo después para justificar. ¿Por qué? Porque no están trabajando puestos sinvergüenzas del Congreso de la República. Por eso están felices. ¿Qué estarán haciendo si es que realmente están cumpliendo su función? Entonces, bueno, causa indignación frente a esta situación de disposición de los fondos públicos en favor de intereses particulares, personales. Richard, para terminar brevemente, por favor, te planteamos la pregunta exitosa de esta noche. A pocos días de acabar el 2023, ¿cómo calificarías la gestión del gobierno de la presidenta Boluarte? Lamentablemente la calificación está en rojo, ¿no? Y puede salir hasta debiendo puntos, porque ha sido un desastre el manejo económico,
te estaba hablando de agricultura, ya muchos sectores, muchos gremios de agricultores están pidiendo la remoción de la ministra de Agricultura, que no ha hecho el trabajo que corresponde, y podemos seguir enumerando. El ministro de Economía, otro incompetente que recién a fin de año tuvo que reconocer la recesión. Recuerda bien, en varias entrevistas estuvimos hablando que el crecimiento del país no iba a pasar el 1%, está comprobado que no llegamos ni al 1%, y podemos seguir enumerando. Arana y otros ministros, y el propio Otárola, que está pasando piola, el de que es el Economía, responsable político de la situación social que se vivió en el país, que hace tiempo ya debió haber dejado el cargo. Esa es una muestra del desprecio, pues, frente a lo que se está viviendo en esta situación difícil que afronta nuestro país, donde hay una polarización y hay una confrontación que lleva a la presidenta ni siquiera a poder visitar regiones como Apurímac, regiones como Puno, Cusco. Ella ha preferido viajar inclusive al extranjero. Entonces, con todo eso, y encima viaja al extranjero y hace un papelón. Terrible la gestión de relaciones exteriores. Entonces, con eso la calificación, o sea, no llega ni a 0,5, ¿no? Como en el colegio, ¿no? Bien, gracias a Richard Arce, congresista de la República, opinando respecto al balance de la gestión de la presidenta Boluarte, el cierre de este año 2023, y ya ha pasado un año y algunos días de su gestión. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Katiuska, desde Apurímac, como Bien. siempre. Muchas gracias. Arce, excongresista de la República.